¿Qué es el contrato de arrendamiento inmobiliario? Es un tema muy cotidiano. ¿Qué es lo que contiene este inmueble? La descripción de cada uno de los objetos que viene y cuál va a ser la duración de este contrato, que por lo regular es un año forzoso. Pero creo que este tema nos da la oportunidad de que el ciudadano pues se acerque a nosotros, pueda saber de qué se trata y sobre todo la idea es que de manera preventiva puedan tener los elementos a la hora de celebrar un contrato de arrendamiento. Existen los medios legales para hacerlo valer, porque si tú vas y los quieres sacar o entras incluso, como lo comenta, al inmueble sin permiso del inquilino, él, acuérdate que ostenta la posesión, una posesión derivada. El arrendador tiene la obligación de decirle y comentarle por escrito al inquilino que es su voluntad ya no continuar en el arrendamiento, por lo tanto no va a haber renovación y que solicita que el día que se entregue, que se termine el arrendamiento, le entreguen el inmueble. Hola, ¿qué tal amigos del mundo del derecho? Bienvenidos a una emisión de Legalmente Hablando. Yo soy Margarita Álvarez. Yo soy César Cruz. Y el día de hoy estaremos hablando acerca del tema el contrato de arrendamiento inmobiliario. ¿Qué es el contrato de arrendamiento inmobiliario? Es el contrato que regula el uso y goce de un inmueble destinado al uso de habitación a cambio de una renta. Las figuras en este contrato son el arrendatario, que es el inquilino, y el arrendador, que es el dueño. Así es, vamos a hablar de este tema tan importante y sobre todo cotidiano. Es un tema muy cotidiano, puesto que muchas veces nos han llegado algunos comentarios, mensajes en las diferentes redes de que a veces los temas han sido muy especializados. Evidentemente hemos traído jueces, hemos traído abogados postulantes y que pues se da el momento y la oportunidad de platicar con ellos pues de un tema pues más a fondo. Pero creo que este tema nos da la oportunidad de que el ciudadano pues se acerque a nosotros, pueda saber de qué se trata y sobre todo la idea es que de manera preventiva puedan tener los elementos a la hora de celebrar un contrato de arrendamiento. Así es, César. Como bien lo dices, este contrato se tiene que celebrar muchas veces de manera verbal, pero es obligatorio, de preferencia, que sea escrito, porque el verbal puede recaer en varios errores y en cambio el escrito es la ley entre las partes. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, hace poco tuvimos un asunto, ¿no? En el despacho, en conjunto con el doctor del Castillo, nos refiere el asunto el doctor, puesto que es un arrendamiento que precisamente se celebró de manera verbal, aunque por ahí después, analizando el asunto entre los tres, vimos que existía un documento que pudiera ser el contrato, pero en primera instancia lo llevó pues otros abogados, una abogada, y la cliente pues nos estaba pidiendo que hiciéramos o nos pidió que hiciéramos el recurso de apelación, que dicho sea de paso, este procedimiento ya fue ante la nueva unidad de gestión judicial o las nuevas unidades de gestión judicial e incluso prevé el recurso de apelación. Como nosotros pues sabíamos, los procedimientos orales que llevábamos anterior a la implementación del Código Nacional no eran inimpugnables, no se podía impugnar a través de este recurso de apelación. Bueno, pues entonces el caso en concreto es que se celebra el contrato de arrendamiento verbal, se quedan, ¿qué necesitamos para que se configure el contrato de arrendamiento? Pues que las partes estén de acuerdo de celebrarlo, que haya un precio de renta y que haya un objeto de arrendamiento. Se perfecciona el arrendamiento en forma verbal, sin embargo, se hacen unos medios preparatorios a juicio y no lo hacen de la mejor manera. Eso conlleva con promover un juicio de arrendamiento y que al final el juez resolviera
que no hay un arrendamiento, que no hay un contrato del cual sustentar la acción. Que evidentemente nosotros en la apelación hicimos varias precisiones junto con el doctor del Castillo y dijimos que sí existía el arrendamiento y que habían elementos y que se configuraba justamente cada uno de ellos para que el juez determinara que sí existía arrendamiento y por lo tanto, pues la desocupación derivado de las prestaciones en la demanda. Pero bueno, la idea, como lo comentaste, Margarita, es que sea un video pues más cercano al público. Entonces, atendiendo a lo que dices, pues sí, efectivamente, este contrato de arrendamiento o el arrendamiento inmobiliario sirve para que una persona que tiene la necesidad de ocupar un espacio, ya sea para vivienda, ya sea para negocio, para una bodega, pues está a disposición de él por pagar una contraprestación que es la renta, ¿verdad? Así es, y justo como lo dices, este contrato de arrendamiento que se lleva por escrito debe de llevar el nombre del arrendatario, el nombre del arrendador, el lugar donde se va a realizar el pago, el monto que se va a pagar. También viene la descripción, la ubicación donde está el inmueble, qué uso va a tener este inmueble. De igual forma, ¿qué es lo que contiene este inmueble? La descripción de cada uno de los objetos que viene y cuál va a ser la duración de este contrato, que por lo regular es 1 año forzoso. Entonces, adentrándonos ya dentro de las obligaciones y derechos que tiene cada una de estas dos figuras, que es el arrendador y el arrendatario tiene como derechos es el uso de este inmueble, pero tiene que estar en buenas medidas. El arrendador tiene que fijarse que este inmueble que está otorgando tiene que tener medidas de higiene, de seguridad y sobre todo uno de los derechos que tiene el arrendatario es el derecho del tanto, que es aquel derecho que le da para adquirir el inmueble de manera preferencial una vez que el arrendador quisiera venderlo. Sí, por supuesto, el derecho del tanto, o también conocido como derecho de preferencia, es lo que faculta a ese arrendador para adquirir el inmueble en caso de que pues, el dueño como tal ya no quiera, faculta al arrendatario en el caso de que el arrendador quiera vender el inmueble. El dueño como tal determina que quiere vender el inmueble por X o Y razón. Bueno, pues tiene que hacer valer o le tiene que dar esa preferencia, ese derecho del tanto al inquilino. ¿Qué pudiera pasar si no lo hace? Bueno, pues a través de una acción civil ejercitando y haciendo valer ese derecho del tanto, pudiéramos advertir, pudiéramos conseguir de que yo soy tu inquilino o tu arrendatario del bien inmueble que pretendes vender o que estás vendiendo o que incluso ya vendiste, y pues te exijo que me hagas efectivo ese derecho de preferencia. Ofrécemelo primero a mí, yo tengo las condiciones para adquirirlo, te lo compro. Muchas veces, Margarita, en los contratos, y tú lo sabes, hacen una renuncia expresa al derecho de preferencia, al derecho de tanto, pero pienso que es un tanto ilegal. Claro, ese es mi pensamiento. Tendríamos que ir a un procedimiento y advertir si lo es o no. Por eso, una de las recomendaciones que van para el inquilino, que van para ti si vas a querer rentar un inmueble, si estás por rentarlo, ya te mandaron el contrato para que lo revises, el primer consejo es acude a un profesional del derecho que te lo revise. Pero bueno, a lo mejor ya no puedes o a lo mejor económicamente no te es fácil y demás. Tienes la obligación también de leerlo tú. Y la recomendación es justamente que no existe esta cláusula del derecho, donde tú estás renunciando al derecho de preferencia o derecho del tanto, porque si en un momento dado tú puedes adquirir el bien inmueble y te conviene, tienes ese derecho. Entonces esa es la primera recomendación para el auditorio. No renuncien a ese derecho del tanto, ¿no? Sí, claro. Digo, otro de los derechos que tiene el arrendatario es que el arrendador no puede entrar al inmueble sin previo consentimiento del arrendatario. Entonces, muchas veces porque el arrendador es el dueño
cree que tiene el derecho de entrar, pero no, está infringiendo ahí un delito. Entonces, ese es uno de los derechos muy importantes que debe de conocer el arrendatario. Y ahora nos vamos con las obligaciones. Sí, sin embargo, me gustaría precisar una parte de lo que tú comentas, porque es muy cierto. Es muy cierto. Muchas veces, y nos ha tocado asuntos en donde nos dicen los clientes, dueños de los inmuebles, oiga, no se quieren salir, ya voy a agarrar, les voy a cerrar el agua, les voy a cerrar el gas, les voy a entrar y los voy a sacar. Ojo, ojo, y esta es una recomendación para ti, que eres una persona que renta, que tienes una casa, un departamento, a veces hasta en cuartos, una accesoria, una oficina, y lo vas a dar en alquiler. La recomendación, y muy importante, que ya lo comentó la licenciada Margarita, es hacerlo por escrito, ambas, su recomendación para ambos, tanto para inquilino como para dueño. Y ahora la recomendación derivada de lo que dice la licenciada Margarita, es muy importante que no hagas lo que tu voluntad quiera, que si no te pagaron un mes de renta, no te pagaron un segundo mes de renta, 3, 4, o que el inquilino es muy conflictivo con los vecinos. Existen los medios legales para hacerlo valer, porque si tú, por tu gusto, por tu molestia, vas y los quieres sacar, o entras incluso, como lo comenta, al inmueble sin permiso del inquilino, él, acuérdate que ostenta la posesión, una posesión derivada. ¿Qué es esto? Facultado por un contrato de arrendamiento. Entonces tú vas a cometer un delito. Vas a cometer un delito, allanamiento, despojo, depende del actuar que tengas con el inquilino. Pero es sumamente importante lo que dices, porque hemos tenido asuntos en donde pues resulta que el dueño del inmueble, el arrendador, pues está detenido. Claro, cometiste un... Oiga, pero es mi propiedad, yo soy el dueño, sí, pero tú lo diste en arrendamiento. Y hay los medios para hacer valer tu derecho si no te han pagado, si hay los medios. Entonces, esa es una recomendación para los arrendadores, es decir, los dueños tienen que estar asistidos por un profesional, no pueden hacer lo que su voluntad les diga o les indique, o lo que un compadre les dijo, un amigo, un hermano, un familiar. Acudan con un profesional y lo primero que les va a decir, no hagas actos de molestia. Vamos a hacer valer tu derecho para que te devuelvan el inmueble y te paguen tus rentas. Sí, toda la razón. De hecho, estaría ahora sí que cometiendo un error, ¿no? Un error más grave. Claro. De lo que pudiera verse. Ok, César, y ahora hablando de las obligaciones del arrendatario, que también son muy importantes porque es pagar la renta y que hemos visto que también por infringirlas llegan a pasar muchas cosas, ¿no? Claro. Pagar la renta en el lugar y tiempo acordados en el contrato. Claro. Esta es una de las obligaciones más importantes. Otra de las obligaciones es cumplir con el contrato dándole el uso que se destinó el inmueble. En este caso, si es el uso de habitación, ese va a ser el uso que debe de tener el inmueble. Otra de las obligaciones que tiene el arrendatario es, en caso de hacer algún cambio en la estructura del departamento o de la casa, tiene que avisar al arrendador. No puede hacer cualquier cambio en la estructura del inmueble sin haber hecho aviso al arrendador. Por supuesto, eso es algo muy importante lo que comenta, porque el inquilino tiene que recordar, así como ya le hicimos ese recordatorio al arrendador, al dueño del inmueble, que si bien es cierto es dueño, también dio la posesión, el inquilino o arrendatario tiene la obligación de preservar el inmueble en las condiciones que se le dieron en arrendamiento y no variarlas. Si él tiene el gusto de colocar, de hacer una modificación, dice la ley que será en perjuicio de su economía de él. Ahora tiene que tener autorización del dueño,
porque si no la tiene son motivos que seguramente van a estar en el contrato que ya advertiste y dijiste es la ley entre las uno y partes. otro. No la sigo la ley, la infrinjo, tienes consecuencias. ¿Cuál sería la consecuencia? La más factible, pues la desocupación y entrega del inmueble. Oiga, pero le hice una mejora, sí, pero esa mejora yo no la autoricé y es motivo de rescisión del contrato, de la desocupación del inmueble. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa parte en específico. Recordemos que si bien es cierto, ustedes están teniendo la posesión del inmueble arrendado, también es cierto que no pueden hacer 100% lo que a ustedes les plazca en cuanto a las condiciones del inmueble. Todo siempre mediante autorización del dueño y de preferencia, lo que dijimos desde un inicio, por escrito, para que no haya un tema más adelante. Sí, claro. Otra de las obligaciones es que se tiene que hacer cargo de aquellos pues daños derivados del uso diario del inmueble. Entonces, esto corre a cargo del arrendatario. Y de igual forma, devolver el inmueble en las condiciones que se le entregó, salvo este uso que se le dio al inmueble, ¿no? Que se va deteriorando conforme pasa el tiempo. Claro, sí, ese es algo muy importante porque en la vida real la ley determina todos esos situaciones, ¿no? La ley lo prevé. Sin embargo, en la vida real, cuando nosotros hacemos un contrato, se celebra un arrendamiento, pues está el famoso depósito en garantía, que lo establece la misma ley, no es algo que se invente por el facto, sino que lo establece la ley, pero el depósito de garantía sirve justamente para lo que tú comentas. Si hay desperfectos ocasionados por el inquilino, pues de ahí el dueño va a tomar esa cantidad para resarcir el daño. Por ejemplo, si hay adeudos de agua, si hay adeudos de luz, bueno, pues el dueño también tomará la cantidad del adeudo de ese depósito. Tienen la mala práctica en la vida real de decir, oiga, ¿sabe que ya se va a terminar mi contrato en el mes 11? El mes 12 ya no se lo voy a pagar. ¿Por qué? Pues porque voy a vivir el depósito. Ese es un grave error. Es un grave error si el arrendador lo acepta. ¿Por qué? Porque lo correcto es que yo como dueño recibo el inmueble que estoy rentando, veo las condiciones en las que se encuentra y si se encuentra en buenas condiciones, claro que hay un deterioro natural por el uso, por supuesto, haciendo a un lado ese deterioro natural, digamos, pues que esté sucia las paredes naturalmente, que esté a lo mejor una llave del fregadero que ya gotea y demás, son cuestiones derivadas del uso. Sin embargo, si hay la taza del baño está quebrada, eso ya no es parte del uso, eso a lo mejor fue un accidente y demás, claro. Pero que el arrendador tiene la oportunidad de ese depósito usarlo para mejorar, para hacer el cambio de la tasa, los daños. Ahora, si el inquilino, perdón, el arrendador, el dueño, encuentra su inmueble en óptimas condiciones con el deterioro normal del uso que comentaste, entonces su obligación, que es una obligación del arrendador, es entregar el depósito en garantía completo al inquilino. Sí, que como justamente dices, muchos se confunden y dicen, ¿sabes qué? Ya no te lo voy a entregar, encuentran cualquier cosita imperfecto y deciden no entregarlo. Sin embargo, están en un error, a veces es parte del uso natural del inmueble. Claro. Pero bueno, dentro de los derechos del arrendador se encuentra el exigir que esos daños de los cuales estamos hablando, derivados del mal uso, como el ejemplo que diste de la taza del baño, se paguen. Sí, se paguen. Otro de las obligaciones del arrendador es recibir su pago puntualmente.
Sí, bueno, más que obligación, pienso que pudiera ser un derecho del arrendador el recibir su pago Ah, puntualmente. sí, Que aquí yo pienso que somos seres humanos y siempre se los comentamos a los clientes que sí, les claro. llevamos sus arrendamientos. Bueno, normalmente, ¿qué se estila? Del 1 al 5 de cada mes, tratamos de que sean los inicios de mes el inicio de la vigencia del contrato y tratamos de que del 1 al 5 de cada mes se les pague la renta. Pero digo, yo creo que debe de haber esa flexibilidad. Si un día, 2 días más, pues no pasa nada porque siempre hay eventualidades. El problema surge cuando ya no es un día, 2 días, ya cuando van 2, 3, 4 meses de renta, en donde ya eso ya le causa como tal una afectación patrimonial al dueño. Porque claro, todas las personas que rentan, a lo mejor algunas más o algunas menos, pero tienen la necesidad de rentar su vivienda o el inmueble de su propiedad o el local comercial o las oficinas, pues porque es parte del dinero que utilizan para vivir. Sí, claro. Justamente, César, de lo que te estaba hablando, me equivoqué. Estábamos hablando de los derechos del arrendador, pero como bien lo dices, es exigir el cumplimiento del pago, de que se cumpla, de que en caso de mal uso de alguna de las partes del inmueble, el arrendatario se tiene que hacer responsable de alguna de los errores que llega a haber en el inmueble. Bueno, no errores, sino Desperfectos, sí, desperfectos, claro, exactamente. Y otra es recuperarle el inmueble al término del contrato, claro. porque muchas veces el arrendatario ya se siente con el poder de ostentarse como el dueño y ya no quiere pagar. Ya sabe que terminó su contrato, ya no contesta los mensajes, ya se siente el dueño. Entonces, ese también es un derecho del arrendador, el recuperar su inmueble. Por supuesto, de lo que comentes surgen dos temas bien importantes o dos puntos que se le tienen que puntualizar o que se les tienen que comentar al auditorio. El primero de ellos que dices, a falta de pago, pues es recuperar el bien arrendado o al finalizar el arrendamiento. Cuando finaliza el arrendamiento, porque así se pacta en el contrato, también, ojo, para las partes, tienen ustedes que revisar que exista una cláusula específica en donde nos diga cómo va a ser esa renovación o esa terminación. ¿Por qué? Porque seguramente un año para una persona que pues tiene una familia con un hijo, 2 hijos, pues tienen un proyecto de vida, ¿no? Y tanto para el arrendador no es tan sano estar a cada rato cambiando de inquilino, ni para el inquilino estar cambiando a cada rato de casa o de oficina o de taller y demás. Esa continuidad les da esa tranquilidad. Sin embargo, hay que renovarlo siguiendo los mismos consejos que ya lo dijimos, que sea por escrito, que vengan pues bien descrito la renta, todas las particularidades que ya dijimos. ¿Qué pasa si no se renueva por escrito? Las obligaciones y el contrato pasa de ser de fecha de cumplimiento cierta a ser pues un contrato en donde ya no tiene una temporalidad cierta. Dijimos un año y se venció ese año el 1 de junio del 2025. Eso no quiere decir, como tú bien lo dices, que ya el inquilino puede ostentarse como dueño ni nada de eso, sino que se renueva y ese mismo contrato sigue teniendo validez en cuanto a la renta, en cuanto a todo, a excepción en cuanto al término. Pero se renueva solito, la ley lo prevé, que se renueva. Lo ideal es hacer un nuevo instrumento, un nuevo contrato y renovarlo, porque seguramente también el dueño pudiera querer o pretender obtener una renta un poquito más elevada conforme al índice del precio de consumidores. Entonces, lo ideal es renovarlo. Si no lo renuevas, tiene que entender el inquilino que ese contrato sigue vigente, salvo ya no tiene fecha de terminación. Es indeterminado.
Ahora, el otro punto que tú mencionas, que luego los inquilinos se tienen o quieren esa atribución de sentirse ya dueños, ya no pago la renta, ya me ostento. Hay gente que dice, oiga, ya llevo 10 años aquí rentando. Pues qué bueno que lleva tantos años, gracias a que paga y a que el dueño quiere que usted siga siendo su inquilino. Sígalo conservando, porque eso no le da la titularidad del inmueble. La posesión siga siendo la misma. Nosotros en lo jurídico le llamamos posesión precaria, es decir, que tu posesión pues se deriva, es una posesión derivada de un contrato de arrendamiento. Oiga, pero hace 10 años que no lo volvemos a firmar. Pues no, o nunca se firmó, pues es verbal, pero tu posesión es derivada, es una posesión derivada de un contrato de arrendamiento. Entonces, en ningún momento un inquilino puede pasar a ser dueño del inmueble por llevar arrendando 10, 20, 30, 40 años, jamás. Hay confusiones con la figura de la usucapión o de la prescripción adquisitiva, pero ojo, nada más sé que no es tema, pero la posesión es diferente. La posesión del inquilino es derivada, la posesión de quien puede usucapiar o prescribir es originaria, derivado de un acto traslativo de dominio como una compraventa. Y acá eres arrendatario, inquilino. No son los mismos derechos. Tu derecho es posesión, poseer y usar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es mentira. Pueden pasar 30 años siendo inquilino y no vas a ser titular de la propiedad del inmueble. Sí, claro. Y justo como bien lo comentas, el tenerlo tanto tiempo, pues no te hace dueño, ¿no? Pero muchas personas, digo, lo confunden. Es por eso que es importante conocer estos puntos, porque el conocerlos hacen que las dos partes se encuentren, pues, conocedoras justamente del arrendamiento y lleguen a buenos acuerdos, ¿no? Claro. En caso de algún aumento en la renovación del contrato, renta, ¿no? Que lleguen a un buen convenio en la renta, el conocer cuáles son sus obligaciones y sus derechos. Y justamente en la renovación del contrato, como lo dices, es preferible no hacerlo ya que terminó el contrato, sino meses antes, para darle pauta justamente al arrendatario de decidir si decide permanecer en ese inmueble o no. Digo, porque muchas veces estas condiciones cambian, ¿no? Claro. El precio de la renta, el cómo quiere el arrendador ahora que se lleve a cabo el inmueble, tal vez decide que ahora quiere oficinas, ¿no? Ya no quiere para uso de inmuebles. Claro. Uso habitacional. Que también ahí el dueño, el arrendador, tiene la obligación de decirle y comentarle por escrito al inquilino que es su voluntad, sin manera de que sea judicial, por escrito, una carta manuscrita incluso, que es su voluntad ya no continuar en el arrendamiento, por lo tanto no va a haber renovación y que solicita que el día que se entregue, que se termine el arrendamiento, le entreguen el inmueble. Es algo también y es un tip muy importante decirle a los dueños que no nada más es ya terminó, pues aquí ya te sales, no. De manera anticipada, por lo menos 1 de preferencia 2 meses antes, ¿sabes qué? Te hago llegar una carta, te explico, ¿sabes qué? Pues fíjate que ya no me conviene que se rente para uso habitacional, lo voy a rentar para oficinas o cualquier otra situación, salvo que lo quieras vender porque ya hablamos del derecho de preferencia. Entonces te digo, pues ya no voy a continuar con el arrendamiento. Bueno, pues el inquilino lo que tiene que hacer es tomar sus precauciones ante esa decisión y es respetable. La renovación no es forzosa, la renovación no es obligatoria, ¿de acuerdo? Que lo dijo ya en los últimos días del arrendamiento, entonces consideramos prudente que el dueño le dé un tiempo necesario al inquilino, tal vez 1 mes, para que pueda desocupar el inmueble con pago de renta, porque, dame 1 mes, pero muchos creen que es sin pago de renta, no, estás ocupando el inmueble, nos adherimos a lo que vienen las cláusulas y tienes que pagar tu renta. Otra figura muy importante que estamos omitiendo mencionar es el tema de
el fiador. Ahora lo ha evolucionado mucho, pero ¿qué es lo clásico? El fiador es aquella persona que va a garantizar el pago de las rentas, que es importante que también lo contemplen los dueños de los inmuebles en sus contratos. ¿Por qué? Porque pues no conocemos cuál es la trayectoria profesional o de trabajo o su situación económica del inquilino. Entonces necesitamos que alguien que lo que más estila, pero no es la única forma, que lo que más estila es un fiador con un bien inmueble que quede como garantía. Muchos me dicen, bueno, pues el bien inmueble ¿a poco va a abarcar lo de las rentas? No, evidentemente vale más, pero existe ese compromiso que yo te estoy dejando en garantía. No es una hipoteca, por supuesto, es una garantía para un contrato de arrendamiento inmobiliario. Y es muy importante esta parte porque así el arrendador garantiza su pago. Oye, si hay incumplimiento, pues puedo hacer valer el pago a través de los procedimientos judiciales, no directo al inquilino, sino directamente con el fiador. Ahora también existe otra figura que es muy parecida, pero un tanto diferente. Parecida porque responde ante la falta de pago, que es el obligado solidario. Pero sí hay diferencia porque el fiador está dejando un bien para que ese bien soporte la deuda. En cambio, el obligado solidario responde con todos sus bienes y el obligado solidario responde como si fuera el inquilino. Ahora bien, ese obligado solidario pues tiene la obligación también de que si a quien yo estoy como su obligado, pues entonces tengo que responder por las rentas y tengo que responder también por el deterioro del inmueble. Entonces el obligado solidario es una figura un poquito más amplia. A veces otros abogados, otras personas también estilan en garantizar con pagares. Desde mi punto de vista, no lo veo mal siempre y cuando esos pagarés tengan también insertos un fiador, un obligado solidario, alguien que responda por esa deuda, que sea un tercero derivado o diverso, perdón, un tercero diverso del inquilino. Entonces también es muy importante esa figura y también como consejo, ¿no? No se cierren, por ejemplo, los dueños a veces dicen, bueno, yo solo quiero un fiador con bien inmueble en la Ciudad de México. No, pues también en el Estado de México o alguna otra entidad, mientras el inmueble esté libre de gravamen, no pasa nada. No se cierren a otras formas de garantía como es el obligado solidario, como es el pagaré, o todas en conjuntas, ¿no? Ahora el inquilino deben de entender que esta práctica se hace, como dicen, pues pagan justos por pecadores. Sí, claro. ¿Por qué? Porque la realidad del tema judicial en nuestro país en cuanto a arrendamiento es que los juzgados están llenos de procedimientos de arrendamiento. Claro. ¿Y por qué? Pues por esta falta de cumplimiento del pago de la renta. Causas un daño directo en el patrimonio del dueño, pues evidentemente van a acudir a la justicia a hacer valer sus derechos. Y que justo como lo dices, todas estas medidas sirven para el arrendador estar seguro de que en algún momento, ya sea si no recibe su pago puntual, pero lo va a recibir, ¿no? Claro. Y entra dentro de esta problemática que llega a haber justamente por no conocer estas condiciones del contrato, ¿no? Y que vamos a entrar en ese tema porque ¿qué pasa cuando el arrendatario falta de pago puntual? Bueno, pues primero pasa que le generas, como ya lo comenté, un daño en su patrimonio al arrendador. Sí, dueño. Lo mejor es acercarse, como bien lo dices, a un abogado. ¿Y qué hace el abogado? Sí, claro. Entonces, ahí hay que promover un juicio dependiendo el estado de la república en el que te encuentres, Ciudad de México, el interior, que lo vamos a ver que pronto se está homologando derivado del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero por ahora
tenemos 1000 procedimientos. Ujú. En la Ciudad de México, juicio especial de arrendamiento inmobiliario que se tramitan ante las unidades de gestiones judiciales. Ya conocen y con una aplicación del Código Nacional. En el Estado de México tenemos 2 variantes. Tenemos el juicio de desahucio, especial de desahucio, que es muy interesante, pero que deja a un lado algunas cosas. En el juicio de desahucio, ¿qué puedes demandar? Por falta de 3 rentas o más, puedes demandar. Vas a solicitar el pago de las rentas, la desocupación del inmueble. Y es un poco o muy parecido cuando haces el requerimiento de pago de un juicio ejecutivo mercantil. Aquí hay algo que es el requerimiento de pago. Tú promueves tu juicio especial de desahucio. La primera diligencia es de requerimiento de pago. Si no te pagan las rentas adeudadas, procedes a embargar y luego a emplazar a juicio para que contesten la demanda. Sin embargo, aquí es un juicio, un procedimiento directamente en contra del inquilino. Dejamos a un lado esta parte de la figura del fiador o del obligado solidario, porque si la queremos hacer valer con todas las prestaciones, que sí en la Ciudad de México lo hacemos, tendríamos que acudir pues, a un juicio ordinario civil, ya no un juicio especial de desahucio. Un juicio ordinario civil en donde pues solicitas un incumplimiento o que se declare la rescisión por incumplimiento del contrato de arrendamiento, y ahí sí le puedes meter demandar al fiador o al obligado solidario, intereses moratorios y todo. Sin embargo, la realidad, que es muy importante que lo sepan, es que lo más eficaz en el Estado de México es el juicio de desahucio, ¿no? Pero tiene pues sus particularidades que a veces preferimos promover un ordinario civil, aunque tardemos un poquito más. Sí, claro, porque recuperas aún más los intereses moratorios, claro, entre otras cuestiones. Sin embargo, muchas veces el cliente ya quiere su inmueble, ya dice, sabes que ya pasó mucho tiempo, no me lo quiere regresar, ya se siente el dueño, como bien lo decíamos, y lo más eficaz, bueno, gracias al Poder Judicial del Estado de México, pues es muy eficaz. La verdad, este tipo de juicios van muy rápido, la central de actuarios actúa demasiado rápido. Ahorita a través del tribunal electrónico pueden sacar sus citas con el actuario muy rápido, van a requerir. Entonces, sí da mucha eficiencia, entonces, para que el arrendador recupere su inmueble. Claro. Y recupere el pago. Sí, por supuesto, esa es la finalidad del desahucio. Dejamos a un lado ciertas cosas, pero como bien lo puntualiza la licenciada Margarita, es más ágil, es más rápido. Ahorita con las nuevas modalidades, pues mucho más eficaz. Y es lo que hemos promovido, salvo que veamos que necesitamos forzosamente promover pues algún otro procedimiento o el ordinario, ¿no? Y en la Ciudad de México, pues ni se diga, ¿no? Ahí pues solo está el procedimiento especial, pero sí podemos demandar en contra del fiador o el obligado solidario. Sí, claro. Alguna de las otras problemáticas es justamente, ya lo habías platicado, pero es el que el arrendador ya no quiere regresar la garantía. Claro, sí, entonces, el depósito. ¿Qué pudieran hacer las personas para poder recuperar su garantía en caso de que el inmueble se encuentre en buenas condiciones? Bueno, si es el inquilino, la recomendación es que lo prevea el contrato, que diga expresamente que el depósito no se vive, es decir, no lo vas a utilizar como un pago de una renta más, sino que el depósito se deberá de regresar al término del arrendamiento si el inmueble cumple con las condiciones propias y el desgaste habitual del uso, ¿no? Y entonces ahí es importante ver ese tema que venga inserto en el contrato de arrendamiento. Que también es importante en todo esto, y ahorita que tocaste el procedimiento, que no dejemos de lado la conciliación. Siempre, siempre, y lo hemos comentado, cuando nosotros iniciamos un procedimiento de esta naturaleza, primero
tenemos el acercamiento de manera extrajudicial con el inquilino moroso, con la intención de que, lo comentaste, pues de que el dueño, el cliente, pues tenga más pronto su pago y tenga de forma más rápida la devolución de su inmueble. Sin embargo, a veces no acceden los inquilinos por un mal asesoramiento de un abogado o de cualquier otra persona y dicen, pues hasta que te demanden. Entonces eso complica un poquito más. Pero nunca hay que dejar de lado la conciliación, incluso ya dentro del procedimiento, pues hacerle ver al cliente, ¿no? Oye, pues me deben 100,000 pesos de renta. Pues sí, pero te está ofreciendo 50, ¿no? De aquí a que le cobras todo lo demás. Digo, si ya es un tema necesario, se hace. Pero sí siempre es importante acudir o que prevalezca la conciliación, ¿no? Entonces es una recomendación que si ya están en el conflicto de arrendamiento, si yo ya soy inquilino y sé que debo rentas, pues tratar de conciliar. Oiga, pues apóyeme, sí estoy consciente que le debo, pero mire, le debo 4 meses, recíbame 3. Justo con otra de las problemáticas es la terminación anticipada del contrato. En el contrato debe de prever estas penalizaciones porque el arrendatario no puede decir, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir aquí, ahí te dejo el inmueble, ya no te pago, adiós, hasta luego, ¿no? Entonces, también deben existir penalizaciones para el arrendatario en caso de ya no querer habitar el inmueble, ¿no? Muchas veces se dan penalizaciones de 1 mes o de 2 meses debido a esta terminación anticipada del contrato. Claro, el tema que tocas es importante porque tanto para el inquilino como para el dueño, muchas veces nadie de nosotros conoce el futuro y pueden venir eventualidades. Puede haber un cambio de empleo, que lo manden a una ciudad diferente o a un país diferente y el dueño debe de estar abierto en esa situación, pero sobre todo debe de estar previsto en el contrato la terminación anticipada, que justamente tendría que ser anticipada porque no llegas al final del arrendamiento, digamos al año forzoso, pero también de manera anticipada a que tú ya sabes que tienes que dejar el inmueble, pues por lo menos le avisas al dueño con 1 mes de anticipación, por escrito de igual forma, decirle, ¿sabe qué? Voy a cambiar de trabajo, me van a mandar a tal ciudad, o simplemente ya el monto de la renta que estoy pagando ya no me alcanza, porque también es otra situación. Sí, también. Entonces necesito buscar un lugar más económico. Bueno, pues como bien lo decimos, hablando se van a entender entre las partes sin necesidad de llegar a un procedimiento judicial. Ahora bien, en cuanto a las penas que tú comentas, ¿no? Las cláusulas penales que le llamamos en los contratos, hay varias formas. La primera, pues sí, en cuanto al tema anticipado, pues me estás causando un perjuicio porque yo iba a recibir todavía 4 meses más de renta, yo dueño, pues entonces dame la mitad de eso, ¿no? Pues tienen que acceder a esa parte, ¿no? Pero debe de estar por escrito, porque si no lo contempla el contrato, pues entonces tampoco le puedes exigir esa parte, ¿no? Otra pena convencional que se pone normalmente es para el caso de incumplimiento del pago de las rentas y así como el pago de intereses moratorios que ya comentaste. Aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando vamos a una instancia judicial, tanto la pena convencional que digamos, la pena convencional va a ser a 2 años de renta. Es desproporcional. La pena convencional siempre se tiene que hacer pues de 1, 2, 3, 4 meses de renta derivado de el perjuicio que se ocasiona al dueño, sí. Pero si ya hablamos de 2, 3 años equivalente a la renta, pues es completamente desproporcional. Ahora, los intereses moratorios también es importante que se fijen un interés lo más apegado al legal o un interés mensual. El legal en materia civil es del 8%, si no nos va anual. Si no nos vamos a ese 8% anual, pues por lo menos a un 2 o 3% mensual, 4%. Pero hay personas que en el contrato derivado de esa falta de información que ponen el 15, el 20, el 30, 40% de interés moratorio mensual.
Entonces nosotros, al demandar el procedimiento judicial, en la sentencia, ¿qué dice el juez? No ha lugar a los intereses porque se advierte usura, una explotación del hombre por el hombre, que pues eso es un tema ya trabajado desde temas internacionales y que pues no se permite. El juez tiene la obligación de reducir el interés. ¿Y cuál es el interés que ponen? El 8% anual. Si nos vamos al 8% anual, pues es muy, muy poco. Entonces, por eso no hay que abusar. No hay que abusar en esas cláusulas. Un 3%, un 4%, conforme a una tasa de interés que veamos que tienen en el banco, pues esa la pudiéramos utilizar. Entonces, es importante que el interés moratorio pues, no se vaya al cielo, porque si no, pues te lo van a reducir, ¿no? Sí, es por eso que deben de tener ambas partes un buen asesoramiento por parte de su asesor jurídico, de su abogado, para evitar este tipo de cuestiones y no a la mera hora de llegar a juicio, oye, yo te pedí el interés del 30, del 40, ¿qué pasó? No se pudo cobrar, porque al final los jueces pues lo van a denegar, justamente Claro. por el tema de la usura. Estamos llegando ya a la terminación de este programa, César. Sin embargo, es un tema muy interesante, muy amplio, que todas las personas debemos de conocer, porque es un tema de derecho civil y que a millones de personas nos ayuda en estabilidad, en nuestras finanzas y sobre todo a tener seguridad respecto a nuestros inmuebles. Claro. ¿Algún comentario que quisieras hacer para finalizar? Bueno, que evidentemente el tiempo no nos da para hablar de un procedimiento, ¿no? O de los diversos procedimientos ya en específico, pero pues que las personas nos comenten si les interesa conocer más ya de cómo estos conflictos derivados de este contrato de arrendamiento, que no lo hice por escrito, que no puse esto, que ya el inquilino no me debe, o en alguna vez nos pasó, el inquilino se fue y ahí dejó un buen de cosas. Ojo, también hay que promover un juicio porque tú no sabes qué te puedas encontrar ahí. Claro. Entonces, por eso es importante que si todo esto les interesa, nos lo hagan saber en los comentarios y haremos una segunda parte del arrendamiento inmobiliario ya en cuanto a la solución de los conflictos con algunos asuntos prácticos y que la gente se vaya enterando cuáles son sus alternativas. Y de igual forma, si tienen alguna duda respecto del tema, no duden en contactarnos, ya que es un tema que tiene ahora sí que muchas cosas por qué preguntarse. Sí, muchas aristas, muchas particularidades. Así es. Y bueno, licenciada Margarita, coméntale al auditorio dónde nos pueden encontrar, porque bueno, nos conocen del mundo del derecho, nos conocen aquí en Legalmente Hablando, pero ¿dónde nos pueden encontrar si necesitan una asesoría? Si van a rentar, si tienen un inmueble y lo quieren dar en arrendamiento, ¿en dónde nos pueden encontrar? Sí, claro, vamos a dejar nuestros números, así como nuestra página de internet, en la cual nos pueden contactar. Estamos ahora sí que disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, igual los 365 días del año, ya que existen nosotros como abogados vemos que todos los días existe algo nuevo, ¿no? Ya sea de día, de mañana o de tarde, de noche, cualquier cosa puede suceder, ¿no? Claro. Bueno, pues estamos atentos a los comentarios. Muchas gracias, Margarita. La verdad Muchas es un gracias, tema César. muy interesante. Y pues de cierta forma el auditorio, como ya lo dijo, estamos en redes sociales. Apóyenos a compartir este video, puesto que si tiene este tipo de pláticas en donde nosotros como partes y titulares de un despacho jurídico vamos a resolver dudas, vamos a tocar temas, pero así importantes y necesarios para el ciudadano, sin tanta materia jurídica, sino temas, tips para ti que eres justiciable, para ti que necesitas rentar, para que necesitas arreglar tus escrituras, necesitas arreglar pues alguna pensión alimenticia. Vamos a tener en Legalmente Hablando estos espacios en donde estemos la licenciada y un servidor, pues platicando de estos temas y de muchos más asuntos que llegan en el despacho. Muchas gracias, César, y muchas gracias a todos los que llegaron hasta este momento. Nos vemos en un nuevo episodio de Legalmente Hablando para seguir Legalmente Hablando. Muchas gracias. Hasta luego.